Ya nos falta pocas clases, creo, para concluir el periodo, ¿verdad? Sí, Miss, Entonces, dicen para la quincena, para... Ay, Hasta el 16, profesora, buenas noches. de febrero. Sí, de febrero, dijo la señorita Ujú. mentora, profesora. Entonces, vamos a, en este proceso, en este periodo, vamos a trabajar mucho en lo que es la expresión oral. Vamos a trabajar como ahora, ¿no? Les encargué para que se les comunicara a ustedes, ¿no? Que hoy día deberían tener un texto y van a leer, ¿ya? Van a, aparte que está silenciada, dice, a ver, vamos a ver. ahora sí, ¿me escucha, Miss? Sí, Pero no puedo poner mi video. Dice, no puede iniciar su video porque el anfitrión lo deshabilitó, también me sale. ya, seguramente que en algún momento le va a habilitar porque si ustedes saben que es importante que se les habilite eh, la cámara. Entonces, para yo poder ver cómo están haciendo, cómo están expresando, cómo está el rostro, cómo ustedes se van adaptando a estas nuevas formas de desarrollar, de expresarse, ¿no? O sea, no es, yo sé que expresar con libertad, expresarme en cualquier espacio o ante cualquier público, a veces nos causa cierto temor, pero nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar a esa situación, ¿no? Todos los días de mi vida, ¿no? Una vez que salgan del instituto, entonces nos vamos a enfrentar todos los días. Entonces, tenemos que nosotros tener un dominio así genial para poder dialogar, conversar con nuestros estudiantes. ¿Sí? Bien. Yo le había pedido de que cada una de ustedes tenga un texto, ¿no? Que va a leer. ¿Ya? Sí, exactamente. Entonces, pero solamente van a leer un párrafito, un párrafo, ¿ya? No me van a leer todo un libro, no, un párrafo de máximo de 4 líneas, ¿ya? Un párrafo, escuchen, un párrafo máximo de 4 líneas, máximo 4 líneas, ¿ya? Entonces, para que así la mayoría de ustedes tenga la opción de de poder leer, ¿ya? Entonces, ya seguramente que algo habrán hecho ustedes para poder demostrar a ver cómo leen. ¿Mm? ¿Listo? Vamos a empezar. Acá tengo mi cuaderno. Listo. Muy bien. Voy a ir nombrando. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas Buenas noches. noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Un ratito déjenme anotar para yo tomarles atención a cada uno de ustedes en el momento que están leyendo. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Vayan poniendo en práctica su lectura, porque a veces pensamos que leer
es una cosa así de sencilla. A veces no lo es. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Las que han puesto solamente su nombre pueden renombrarse con su apellido. Una vez las que se han renombrado. Por ejemplo, Karin Aide solamente está con nombre. Recording in progress. Uy, ¿quién está? Bien, vamos a empezar, ¿ya? Voy a irles llamando, ¿ya? Y con su cámara. Recuerden, una vez que ustedes han participado, bajen su manito, por favor. Bajen la manito, ¿ya? Bajen. Terminan. Solamente recuerden que es un párrafo máximo de 4 líneas. Máximo de 4 líneas para dar la oportunidad a la mayoría, ¿ya? Vamos a empezar. A ver, le voy a pedir, por favor, que empiece Catherine Mendoza. Buenas noches, Miss. A ver, voy a leer un párrafo de la Biblia que dice, también han oído que antes se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Eso sería todo, Miss. Gracias, Catherine. Gracias, Catherine. Ahora sigue Matilde Jiménez. Buenas noches, Miss. Ya, Adelante. ¿me escucha, Miss? Ya. Perfecto. Voy a leer los valores en la sociedad civil. La sociedad civil es un conjunto de cuerpos social que, al margen de los estados, influyen en las decisiones políticas y económicas y actúan en cierta medida como contrapoder, situándose principalmente en el marco de la democracia participativa. UNESCO 2008. Así, la sociedad civil participa en los niveles mundial, nacional y local simultáneamente y procura ejercer influencia sobre las instituciones y políticas internacionales. Gracias, profesora. Gracias, Matilde. Miriam Albarte. Buenas noches, profesora. El fragmento que voy a decir es del poema 20 de Pablo Neruda. Y comienza así. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise
y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puede escribir los versos más tristes esta noche. Gracias. Gracias, Miriam. Un poema nos ha recitado. Muy bien, muy bien. Ya. Ahora, gracias, Miriam. Úrsula Yajahuanca. Mis buenas noches. Buenas noches, Úrsula. Ya, voy a leer mis. Dice, la autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia un mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Gracias, Miss. Gracias, Úrsula. Gloria Hoyos. Sí, profesora, buenas noches. Buenas Bueno, noches, mi adelante. lectura va como título en el principio. Cierto día, Dios decidió hacer un mundo completamente nuevo. Tenía un plan maravilloso. Dios observó un lugar de oscuridad y aguas estaba demasiado oscuro como para ver algo. No había ningún sonido excepto del agua. Entonces Dios habló, que haya luz, dijo, y hubo luz. Dios dividió la luz y la oscuridad. A la luz lo llamó día y a la oscuridad noche. Gracias, profesora. Gracias. Rosa Llovera. Sí, buenas noches. Voy a leer, profesora, un Buenas fragmento del Caballero Carmelo de Abraham Valero Mar. Dice, como la hierba santa, como el de la Virgen que está en el altar de la capilla del pueblo, atravesado por 7 espadas, llorando lágrimas de sangre, así está hoy mi corazón, compañeros. Gracias. Gracias, Rosa. Qué profundo ese párrafo. Gisela de Colos. Y mis buenas noches. Voy a leer Buenas un noches. fragmento, es una parte del cuento. Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano, porque era el día de la gran carrera de zapatillas. A las 9 ya estaban todos reunidos junto al lobo. También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque, pero era tan presumida que no tenía amiga de demás animales. Así que comenzó a burlarse de sus amigos. Gracias, Miss. ¿Escucho? Gracias. Gracias, Gisela. Judith Calderón. Profesora, buenas noches. Voy a Buenas hacer noches. la lectura Los buenos amigos. Un día en clase la profesora Rosita le dijo a sus alumnos que debían realizar un trabajo en equipo y para eso tenían que formar grupo de 5 niños. Todos estaban muy contentos porque trabajaban en equipo, pero un niño llamado Tito estaba solo. La profesora, al darse cuenta de esta situación, se acercó a él y le preguntó, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás solo? Es que me da vergüenza hablar con mis compañeros, respondió Tito. Eso es todo, profesora, para que sigan mis demás compañeros. Muy bien, gracias. Sandra García. Sandra García. Sandra. Cindy Tirado. Sandra. Adelante, Sandra. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Sandra. Adelante. Ya, Miss, voy a hacer un texto que dice así. La responsabilidad es una bella virtud que trae grandes bendiciones de todo lo que Dios nos da. Nos pedirá cuentas
Cuida tu salud, desarrolla tus talentos, cuida de los tuyos y también de los demás. Haciendo esto, Dios sobre lo mucho te pondrá. Ya, Miss. Gracias, Santa. Gracias. Cindy Tirado. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Buenas Dice noches. así. En la travesía de la vida, cada desafío es una oportunidad para crecer. No te desanimes por los obstáculos. Úsalos como trampolines hacia tus metas. Tú eres más fuerte de lo que crees y cada paso cuenta. La perseverancia es la clave y cada día es una nueva oportunidad para acercarte a tus sueños. No pares, sigue adelante con confianza y determinación. Gracias, Miss. Qué gran mensaje para todas. No paren, chicas, hasta terminar su carrera. No paren. María del Pilar Chávez. Sí, Miss, buenas noches. Quiero leer Buenas un noches. Proverbios. Dice así, hijo mío, no te apartes de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Gracias, Miss. Gracias. Laura Naval. Buenas noches. Le voy a leer un texto en Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es todo, Miss. Gracias. Delia Delgado Córdoba. Ya, Miss, buenas noches. Buenas noches, Delia. Ya, voy a leer un tema de polemistas. Varios gauchos en la pulpería conversan sobre temas de escritura y de fonética. El santiagueño Albarracín no sabe leer ni escribir, pero supone que la palabra trara no se puede escribir. Crisanto Cabrera, también analfabeto, sostiene que todo lo que se habla se puede escribir. Eso es todo, Miss. Gracias. Gracias, Delia. Gracias. Karina Aide. Miss, buenas noches. Karina Voy a Aide. leer un cuento. Vallejos Villanueva, Miss. Ya, listo. Ya. Las mariposas. Las mariposas alguna vez fueron orugas que crecieron durante un tiempo adentro de sus capullos. Los capullos son las casitas que usan las orugas para protegerse mientras crecen. Ayer yo vi 2 capullos colgados del árbol del jardín. Ay, que es el día de San Valentín. Se han abierto los capullos porque nacieron muy temprano 2 lindas mariposas. Gracias. Gracias, Miss. Gracias a ti. Francesca Ayala. Miss, el ratoncito dormilón. Dice que todos los ratones son hiperactivos, jugadores, traviesos, pero dicen nomás, porque yo conocí a un ratoncito llamado Alfredo, que no era ni siquiera un poquito trabajador, era más flojito de todos. Ya, Miss, gracias. Gracias, gracias. Katy Olaya Encalada. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Hoy en día todavía se usa el método Montessori porque permiten que los estudiantes exploren su propio método de aprendizaje con el que logren comprender los conceptos de manera más afectiva. Esto hace que los niños estén más apasionados y motivados con el aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, gracias. Es bueno recordar cómo debemos enseñar para que nuestros niños se involucren, ¿no? Se involucren en su aprendizaje. Gracias. Gracias, Katy. Katy, Elvira Guarniz, Córdoba. Mis buenas noches, compañeros, buenas noches. Les voy a leer una pequeña poema. Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Gracias, Miss.
así no vale, Elvira. No podemos nosotros, no podemos nosotros recoger el mal. Tenemos que ir así espantando el mal, ¿no? Para que nos vaya bien en la vida. Es un fragmento Muy que bien, encontré Elvira. del momento mismo. Gracias. Jenny Verdi. Jenny Verdi. Ya mismo. Buena la lectura. El alumno misterioso. Era una tarde fría, acosada por la brisa y las grandes gotas de agua que arrojaba en el cielo. Ahí estaba Nito, sentado sobre una piedra, tratando de memorizar los números de la pizarra a través de la ventana. Gracias, Miss. Gracias. Carmen Elena Portilla. Carmen Elena Portilla. Yelixa Grande Távez. Yelixa Grande Távez. Buenas noches, mi Yelixa Granda Torres, soy mi. Yelixa Granda, ¿no? Sí, Granda Torres. Granda Torres, adelante. Ya. Los primeros pobladores aguaverdinos. Uno de los primeros pobladores fue don Juan Macas, izquierdo, quien con sus 6 hijos se instaló en los primeros meses del año en 1942 en una pequeña casa hecha con cañas de Guayaquil, madera y otros materiales de la región. Gracias, Miss. Gracias. Marjorie Yajaya Palacios. Sí, gracias, Miss. Buenas noches. Voy a leer un fragmento de la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias. Usted. Marta Quispe Choque. Mis buenas noches, compañeras todas. Buenas noches. Voy a hacer una oración, Miss. Señor, gracias por tu amor fiel. No puedo perderlo. No puedo ganar más. Tu amor es ilimitado y abundante, de lo que jamás podría imaginar. Gracias por dármelo libremente y enseñarme cómo amar igualmente a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Miss. Amén. Marta. Mis buenas noches. Fanny Ruiz. Buenas noches. Le habla Fanny. Carmen. Disculpa, mi Buenas audio noches, estaba Miss. inactivado. Buenas noches, Miss. Voy a leer un poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Ya. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo sufrido se me posara en el alma, yo no sé. Gracias, Ayuda. Miss. Gracias. Fanny Ruiz. Fiorella Mesa. Hola, mi buenas noches. ¿Me escucha? No se te escucha, Fiorella. Miss. Sí, no se te escucha. Buenas noches, ¿me escucha? A ver, un ratito, Miss. ¿Me escucha, Miss? Sí, ahora sí. Ya, Miss, sino que el clima está muy nublado, por eso no me escucha. Ya, a ver, Miss, un ratito, por favor. Tuve que salir de mi cuarto porque parece que adentro no hay señal. Ya, Miss, mío es un cuentito
que dice Ya. que lleva por título, Eras una vez un pequeño cocodrilo. Todo el mundo sabe que a los cocodrilos les encanta el agua, pero este pequeño cocodrilo es diferente. A él no le gusta el agua para nada. De hecho, prefiere subirse a los árboles. ¿Y si este cocodrilo no fuera realmente un cocodrilo? Gracias, Miss. Rosa Reina Dávila. Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches. Yo le voy a leer una pequeña parte de un cuento que dice, La princesa de fuego. Hubo una vez una princesa increíblemente rica, bella y sabia, cansada de pretendientes falsos que se acercaban a ella para conseguir sus riquezas, hizo publicar que se casaría con quien le llevase el regalo más valioso, tierno y sincero a la vez. Eso sería todo, Miss. Gracias. 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 Muy buena voz. Liz Taxa Inga. Mis buenas noches. Mi video no puedo. Ay. Mi video no se puede. Un ratito, Miss, un favor. Un ratito, Miss. Ay. Ya, Miss, buenas noches. Yo voy a leer las preeminencias del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Ese es Miss. Muy bien, muchas gracias. Kenny Monteluisa. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Voy a leer un verso de Nicome de Santa Cruz. Muy bien. A ver, lea usted a Nicome de Santa Cruz. ¿Cómo has cambiado, pelona? Cisco de carbonería, te has vuelto una negra mona con tanta guachofería. Te cambiaste las chancletas por zapatos, taco aguja y tu cabeza de bruja. Lo amarraste con peinetas por no engordar y seguir dietas. Y estás tan flaca y hocicona, imitando tu patrona, has aprendido a fumar hasta el modo de andar. ¿Cómo has cambiado, pelona? Gracias, Miss. Dani Martínez Flores. Buenas noches, Miss. Adelante, Dani. Voy a leer una estrofa del himno a mi provincia. Recordemos las gestas de gloria, las que un pueblo valiente escribió, y cantemos sus lauros de historia que el San Marcos de ayer las vivió. Gracias. Gracias, Dani. Noemi Valle Villanueva. Ya, Miss, voy a leer de la Biblia. Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Ya, gracias, Miss. Gracias. Cintia Taboada. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches. El título es El gorrión y la mirla. El gorrión le comentó a la mirla, no conozco otro jardín más plácido y sonriente. Los pájaros viejos entre las enramadas dejan oír sus cantos de tiempos que ya pasaron, como si quisieran recordar su niñez y juventud. Gracias. Gracias. María Delgado Arce. Mis buenas noches. Yo voy a leer también de la Biblia, Génesis 1 y 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Gracias, Miss. Gracias. Yesy Díaz Cubas. Yesy Díaz. Voy a leer también de lo que es de la Biblia. Dice,
Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Salmos 92:1, Miss. Gracias. Gracias. Carla Neira. Sí, Miss, buenas noches. Voy a leer los constructores de catedrales. Durante mucho tiempo se creyó que los constructores de catedrales habían sido los propios religiosos. Hoy, esta hipótesis está totalmente descartada. La enorme complejidad de estas construcciones no puede superarse únicamente con amor a Dios. Es preciso tener conocimiento de arquitectura, saber geometría, dominar las distintas técnicas de construcción. Ya, mis gracias. Gracias. Anita Álvarez. Sí, Miss, buenas noches. Ahorita. Ya, dice, voy a leer un texto. Un texto. El delfín rosado es también llamado delfín del Amazonas. Al nacer, estos animales son grises y cuando va pasando el tiempo, se vuelven rosados. Los machos son más rosados que las hembras. Su hocico es alargado y tienen dientes afilados. Poseen una excelente visión. Es todo, Miss. Gracias. Gracias. Keila Conde. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Sheila. Voy a leer un texto bíblico. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Gracias, Miss. Gracias, Sheila. Tina Huasquito. Buenas noches, Miss. Lenguas vivas. De todas las lenguas habladas en el Perú, la mayoría se encuentra en la selva. Algunas de ellas también se hablan en el Brasil, Bolivia y Colombia. Las lenguas se mueven con sus hablantes. Un ejemplo de ello es el Asháninka, que se habla en el Perú y también en Brasil. Gracias. Gracias. Ana Tello Castillo. Ana Tello Castillo. Ana Vilches Girón. Ana Tello, ¿verdad? ¿Escucha? Ana Tello Castillo. Sí. Mis buenas noches. Voy a leer un párrafo de una obra, ese de Domenique. ¿Me escucha a mí? Sí. Ya, dice autora Frieida Holler. Ya, voy a leer el párrafo donde dice, este libro es también parte de mi compromiso, no solo como mujer, sino como profesional y en particular como ciudadana involucrada en un país con grandes inclusión social y desigualdades de género. Gracias. Eso es Miss, gracias. Ana Tello Castillo. Ana Tello. Miss, buenas noches. Ahora sí me escucha, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, te escucho, Ana. Adelante. ¿Sí? Sí. Ay, a Miss. Porque antes se cortó. Nunca consideré el estudio como una obligación, más bien como una oportunidad para entrar en el Miss. Pero no ¿Miss? te veo. Ah, ya. Lo que pasa es que la señal está muy lenta, por eso he apagado la cámara, Miss. Está muy lento, muy lento, pero aquí estoy. Ya, aquí estoy, porque ahí estoy, sí. La internet está muy bajo, Miss. Ya. Ya me he sacado como 2, 3 veces de clase, por eso tuve que apagar la cámara, Miss. Ya, muy bien.
Rocío Tafusa Varela. Rocío. Rocío. Rocío Tafur. Si no están atentas, vamos a ir pasando. Mis buenas noches. Sí, estaba, sino que tenía que prender la luz. Ya. Ya estaba en oscura y hasta que vaya a prender ya fue. Buenas noches, Miss. Voy a leer un pequeño párrafito de un catecismo. Ya. Es duro tener que morir en la cruz. Más duro es tener que llevar a cuestas el madero hacia el Calvario, pero Jesús tiene que hacerlo. El mundo parece un bosque de cruces. Cada uno lleva la suya. Sin embargo, más duro que llevar la cruz es tener que llevarla solo. El que quieran venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Elsa Álvarez. Buenas noches, Miss. Buenas noches, adelante. El libro es tal vez la más perfecta máquina de comunicación que se ha inventado jamás en el correr de la historia humana, porque nos comunica con lo lejano y distante, pero también con lo íntimo y profundo. Gracias, Miss. Gracias. Gladys Vivar. Miss, buenas noches. Aprende a controlar tu carácter. El carácter es algo que nos diferencia notablemente a unas personas de otras. Hay personas que somos más temperamentales, somos puro fuego. Por el contrario, otras personas más tranquilas que apenas lo sacan y a veces incluso se dejan avasallar. Lo ideal en este tema es encontrar el equilibrio. Ese equilibrio se llama asertividad. Gracias, Miss. Gracias. Giovanna María. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Profesora, voy a leer unos versos de un poema de la obra María. Dice: muda la tarde ante la noche muda, las gasas de su manto recogió, del lindo mar dormido en las espumas, la luna hallóla y a sus pies el sol. Ven conmigo a vagar bajo las selvas, donde las hadas tiemblan mi laúd. Ellas me han dicho que conmigo sueñas, que me harán inmortal si me amas tú. Gracias, profesora. Muy bien, Giovanna. Kenia del Águila. Miss, buenas noches. Ahí lo voy a... Un ratito, Miss. Un ratito, Miss. Quiero ver mi... A ver, un ratito. Ya. Características de las personas sabias. El sabio es feliz, es bondadoso, es sincero cuando se expresa y es equilibrado. Trata a los demás por igual, independientemente de su estatus social, su raza o su sexo. El sabio calla cuando debe callar y habla para decir lo que tiene que decir y nada más. Es modesto, es humilde, se mantiene siempre íntegro y su presencia es una fuente de información interminable. Gracias, Miss. Gracias. Fanny Cortés Morales. Miss, buenas noches. Voy a leer un párrafo de la Biblia, Miss. El Señor protege a los que en Él confían. Todas sus promesas son dignas de confianza. Ya, un momentito. Espérame, Miss. ¿Ahí, Miss? ¿Ya? Sí, ahora sí. El Señor protege a los que en Él confían. Todas sus promesas son dignas de confianza. ¿Fue todo? Sí, Miss. Mira, gracias. Soy la Utía Sangama. Soy profesora. Adelante. Cada uno hace a su modo lo que sabe hacer mejor. El pescador pesca peces y el cantando está el cantor.
Un día yo quise ser marinero o vigilante. Hoy quiero ser pastelero y cazador de elefantes. Gracias, Miss. Muy bien. Anita López. Profesora, Anita. me llamo a mí, Karina. Estamos llamando en orden. Anita López. Anita. Ya, no está atenta. Buenas noches, Miss. ¿Me escucha? Sí, hay que estar atentas, por favor. Porque tenemos minutos, ¿sí? Sí, Miss. Adelante, Anita. Adelante. Ya, una lectura voy a leer, Miss. Mi linda maestra. Mi maestra siempre nos recibe con una sonrisa. Ella utiliza zapatos de color rosa. Cuando mis amigos y yo estamos tristes, ella nos lee un cuento y nos llena de muchos abrazos. Gracias, Miss. Gracias. Flor Vicente Ríos. Hola, buenas noches, Miss. Buenas noches, Flor. Voy a leer un verso, Miss. La vida es hermosa, es complicada, es difícil, se busca enfrentarla, pero se fluye con ella y permite que te maraville, encontrarás la felicidad. Gracias, Miss. Muy bien. Ruth Cutipa. Buenas noches, Miss. Ruth Cutipa. Ya, leo. Dice, la vida nunca es justa, pero debes afrontar los golpes y seguir adelante. Aunque esta te rompa todas tus ilusiones y sueños, debes de seguir soñando. ¿Sabes por qué? Porque si no te ilusionas, porque si no sueñas, porque si no amas, ¿qué clase de vida estarás viviendo? ¿Para qué quieres una vida si no la estás aprovechando? No se puede vivir con miedo toda la vida. La vida es así. Te caes, te levantas y te vuelves a caer. Pero si ni siquiera te mueves por temor a caerte, en realidad ya te has hundido. Gracias. Gracias, Ruth. Imelda Mijahuanca Ramírez. Imelda. Profesora. ¿Sí me escucha, profesora? Te escucho, pero no te veo. Ya. Ahora sí. Voy a leer una parte de un texto. Una estudiante practicante con el dos. A ver, perdón, Miss, voy a leer de nuevo. Una estudiante está practicando con el docente la exposición que realizará frente a sus compañeros del tercer grado. A continuación se presenta la primera parte de su texto oral. Gracias, Miss. María Isabel Moreno. Gracias, Imelda. Buenas noches, María Miss. Isabel Moreno. Buenas noches, Miss. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya. Voy a leer un poema de Abraham Valdelomar. No te veo, María. No puedo activar mi cámara. Miss. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya. Mi infancia que produce. Ya me disculpo. Mi infancia que produce. Se realizó en la plaza de Alcana. Entre más un rumor con que muere una ola y dañar doloroso de una vieja campana. Muchas gracias. Gracias, María. Emily Córdoba. Emily Córdoba. Roxana Muñoz. Sí, Buenas noches, sí, Miss. Buenas buenas noches, compañera. noches. Miss, ¿hablo yo? Roxana Muñoz. Ya, Miss, buenas noches. Voy a hablar un Sí, poema Miss, buenas de noches, ¿me escucha? Ramón Jiménez.
Se llama Yo no soy yo. Yo no soy yo, soy este, que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo me vaya. Gracias, Miss. Gracias. Emily, ¿estás por ahí? Miss, buenas noches. Sí, le estoy hablando, ¿me escucha? Sí, pero es que hay que Miss. estar atenta, ya, por favor. Listo, adelante, Emily. Ya, Adelante. Miss, le voy a leer un pequeño fragmento ¿Tiene su cámara? de Gabriel García Márquez. ¿Su cámara? Sí, Miss. Ya. Ahora sí. Ya. Dile que sí, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas, porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si te contestas que no. Es un fragmento de Gabriel García Márquez, Miss. Gracias. Gracias. Viviana González. Presente, Miss. ¿Me escucha, Miss? Sí, sí, claro. Adelante, Viviana, te veo perfecto. Voy a leer una parte de un cuento, Un huerto en el jardín. Había una vez un niño llamado Pablo. Él ayudaba a sus papás a cuidar el huerto de su jardín. Pablo cultivaba sus propias verduras y frutas y disfrutaba mucho de comer lo que él mismo había sembrado. Gracias, Miss. Gracias. Sonia Torres Chinchay. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Sonia. Adelante. Voy a leer acerca de la leyenda de los hermanos Ayer. Ya. La leyenda que tras un inmenso diluvio apareció 4 jóvenes. Estamos Ayer junto a sus Ayer Man, Ayar Cachi y Mama, Ayar Uchu y Mama Rawa, Ayar Agua y Mama Maco. De acuerdo a la ley Inca, en busca de tierras fértiles. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Beatriz Huatuco. Yo, Miss, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes subirle el volumen a tu... ¿Me escucha, Miss? Pero bajito te escucho. Es que estoy con los auriculares. No sé si me puede escuchar si no tengo auriculares. Ya, ahora sí, ahora sí. Buenas noches, Miss. Le voy a compartir un pequeño pedazo del cuento Mi perrito curioso. Ya. Érase un perrito muy curioso y preocupado por las cosas que le interesaban a su amo. Cierta vez, el perrito escuchó ruidos extraños que llamaron la atención. Sigilosamente fue al lugar de sus sospechas y descubrió varios ratones dándose un gran festín. Eso sería todo, mis gracias. Gracias. Emma Fernández. Miss, buenas noches. Buenas noches. Voy a leer una historia. Esta es una historia sobre un lobo poderoso de color blanco que vive en una tierra nevada y le gusta aullar todos los días. Gracias, Miss. Dorotea Avendaño. Buenas noches, Miss. Voy a leer cita bíblica. Ya. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Gracias, Miss. Gracias, Dorotea. Mercedes Lucra. Buenas noches, Miss. Mi texto lleva por título Juicio injusto. En un párrafo dice: sorprendidos e indignados,
Los presentes le reprocharon. Pero, ¿qué hizo? ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué. Con un gran coraje disimulado, tuvieron que liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. Gracias, Miss. Gracias. Aide Olivares. Sí, Miss, buenas noches. Le voy a leer una frase motivadora y que dice así: la confianza en sí mismo y el inmenso deseo de superarte potenciará esa gran energía capaz de desarrollar tu creatividad, no solo para aprovechar las oportunidades que se presenten en la vida, sino para crearlas. Gracias, Miss. Muy bien, muchas gracias. Helen Ruiz. Buenas noches, Miss. Voy a leer una parte de una historia. El título es Lucha hasta vencer. En la pequeña escuelita rural había una vieja estufa de carbón muy anticuada. Un chiquito llamado Roberto tenía asignada la tarea de llegar al colegio temprano todos los días para encender el fuego y calentar el aula antes de que llegaran su maestra y sus compañeros. Gracias, Miss. Gracias. Nancy Suárez. Sí, Miss, buenas noches. Quiero compartir con ustedes un fragmento de Pablo Neruda. A ver, vamos adelante. Sí, el cual dice así: no olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Es del fragmento No culpes a nadie de Pablo Neruda. Gracias. Gracias, Nancy. Milagros Arbildo. Milagros Arbildo. Miriam, te queda Campos. Miss, presente, Miss. Milagros Albildo, Miss. Milagros Albildo, adelante. Miss, ¿me está escuchando? Sí, te oigo, sí, claro. Un sabio dijo, nunca le cuentes demasiadas cosas de ti a los demás. En tiempo de envidia, el ciego comienza a ver y el mundo a hablar y el sordo a oír. Gracias. Muy bien. Herly Mucham. Miss, buenas noches. Buenas Miriam noches. Tejeda llamó Miss. No he llamado a Herly Mucham. Sí, buenas noches, profesora. Buenas. Voy a leer un fragmento pequeñito de una enciclopedia de dinosaurios. Dice, Triceratops fue el más grande y el último de los dinosaurios con cuernos. Surgió poco antes de la extinción masiva de los dinosaurios que marcó el fin de la era mesozoica. Los cuernos de este dinosaurio, que tenía aproximadamente 1 metro de largo, medía 10 metros de largo y pesaba entre 6 y 12 toneladas. Gracias. Gracias, Herly. Y Leila Puerta Guamán. Miss, disculpe, me llamó Miss y mi compañera Presente, me... Miss. Y Leila Puerta Guamán. Presente, buenas noches, Miss. Adelante, Leila. Ay, un momento. Voy a hacer sobre un cuento de la gallinita roja. ¿Y tu Espera, cámara? espera un momento. Lo que pasa es que érase una vez una gallinita roja que encontró un grano de trigo. ¿Quién plantará este grano?, preguntó la gallinita. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces le haré yo, dijo la gallinita roja. Clo, clo.
Yo planto el grano de trigo y este creció muy alto. ¿Quién cortará este grano de trigo? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces le haré yo, dijo la gallinita roja. Cloc, cloc. Y cortó el trigo. ¿Quién llevará el trigo al molino para hacer en harina? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Clo, clo. Llevó el trigo. Gracias, Dileila. Gracias, Dileila. Ahí nomás, gracias. Margot Laurencio Polinar. Miss, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, Miss? Sí, es Marit, ¿no? Marit. Sí, Miss. Marit. Voy a leer mi texto en esta noche. Mi texto dice, cuando todos te digan no es posible, es hora de apretar el cinturón, tomar aire y levantarlo. Cuando se quiere, no hay... Te fuiste, Marit. No hay problema. Mari Cernaque Chuna. Sí, Miss, buenas noches. Sí, Mari Cernaque, Miss. Miss, voy a leer un pasaje bíblico, Jeremías 3:33. Dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es todo, Miss. Gracias. Muy rápido, Mari. Gracias. Clavel Muy Herrera rápido. Rojas. Clavel Herrera Rojas. Gracias, Mari. Clavel. Sí, buenas noches. Buenas noches. Miss, un ratito, por favor. Y Ya, sobre todo, ¿qué ya, desea? Miss, voy a leer ¿dónde está, Miss? Frases reflexivas de la vida. ¿Tu cámara? Mi Clavel. cámara, Todos es con cámara aquí. no, todo con, es que estoy bruja, Miss. No importa. ¿No importa? No importa. Ya, Miss. Todo es con cámara. Ustedes saben que aquí en esta clase es camarita abierta. Ya lo activé, ya lo ha activado. Reflexiones de la vida. Un sabio dijo, el fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. Eso sería todo. Muy bien. Exactamente. Gracias. Dice que tenemos que atrevernos. Stephanie Becerra Álvarez. Acá estoy, buenas noches, Miss. Buenas noches, Le voy a leer un pequeño texto del tren de Hugo. Hugo es un niño muy feliz, le encanta jugar con su circuito de trenes. Él tiene 2 locomotoras y 6 vagones, 2 de pasajeros y 4 de mercancías. Este año los Reyes le han regalado un circuito nuevo de coches. Es de madera y muy bonito. Tiene 4 coches de 2 color rojo y otro 2 verdes. A Hugo le encanta jugar. Eso es todo, Miss. Gracias, Stephanie. Ahora sí le damos la oportunidad a Carmen Elena Portilla. A ver, Carmen Elena Portilla, ¿estás atenta? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Carmen. Ahora sí, adelante. Voy a leer. El título es Aprenden jugando con alegría. Los niños mantienen su capacidad lúdica y realizan sus labores y tareas con ese espíritu. Es un rasgo que continúa en la adultez, en la actitud festiva frente al trabajo y que es una de sus principales características. El mundo vivo, donde se permite el diálogo con la naturaleza, le facilita al niño su expresión lúdica. Gracias. Gracias. Muy bien. Listo. Yo les... Profesora, no me llamó a mí nunca. Misita, a mí también no me llamaste. Y yo estaba más adelante. ¿Cuál es la consigna? Desde el inicio debemos poner nuestro nombre y nuestros Sí, apellidos. tiene mi nombre, todo.
Acá dice, acá yo veo nombres que Karina. no tienen apellido. O sea, debe tener, cuando ustedes se renombren, deben renombrar nombre y apellido. Sí, Porque Karina Ruiz Vera, yo le he puesto todo, porque nos Ahí- dijeron desde el principio así. ahí solamente dice Karina. Sí, solamente dice Karina, ¿no? Entonces, debemos poner Mío, Celeste Aguirre Janto dice ahí. Karina. A ver, Karina. Ay, Karina. profesora, disculpe Karina. nomás, estoy esperando. Ya, es un Karina, fragmento. ¿cuál es su apellido, Karina? Ruiz Vera, Ruiz Vera. Adelante. ya, al oído del lector. No fue pasión aquello, fue una ternura vaga, lo que inspiran los niños enfermizos, los tiempos idos y las noches pálidas. El espíritu solo, al conmoverse canta, cuando el amor lo agita poderoso, tiembla, medita, se recoge y calla. Pasión hubiera sido, en verdad, estas páginas, en otro tiempo más feliz escritas, no hubieran estrofas sino lágrimas. Gracias. Gracias. A ver, Celeste. Mis, yo también, ya misita. Tu apellido, Ya mis Celeste. le voy. Aguirre Janto, Celeste Hillary Miss. Aguirre Janto. Celeste Hillary. Aguirre Janto. Celeste Hillary Miss. Aguirre Janto. Janto, ¿cómo se escribe? ¿Con J? Con doble C, Miss. No, con doble C. Adelante. Miss, a mí tampoco no me llamó. Ya, Miss, voy a leer. Adelante, Celeste. Ya, Miss. El secreto de conseguir hechas las cosas es, hágala ahora. Ahora es el tiempo de actuar. Ahora es el tiempo de ser feliz. Gracias, Miss. Gracias. Mis A buenas ver. noches, a mí tampoco no me... Miss, disculpe, Miss, a mí Miriam tampoco no me había Tejeda. llamado. Disculpe, Miss. Miss, Miriam Tejeda llamó y mi compañera entró, Miss. Ya, ¿dónde está? Mira, es que cuando se Oigan, demora tengo que llamar a la siguiente. No, misita, mi compañera es la que se demoró. Me llamaste y ella ahí mismo contestó, Miss. Miriam Tejeda. Igual Melania Otrilla también, Miss, no me llamó. Estoy alzando mi mano ya hace ratos. Yo también, mi cita, Diana Malca. A ver, adelante, Diana Malca. Ya, Miss, voy a leer un pequeño cuento, Los sueños del rey. Dice, había un monarca en un próspero reino de la India. Era poderoso su padre y le había enseñado a ser magnánimo. Antes de fallecer le había dicho, hijo, cualquiera puede tener mucho, pero lo importante no es tenerlo, sino saberlo dar y compartir. No hay peor cualidad que la avaricia. Gracias, misita. Gracias, Diana. Diana Malca, ¿no? Areli, Areli. Miriam, Miss. ¿Miriam qué? Tejeda Campos. A ver, Miriam Tejeda, adelante. Los incas. Antiguamente el Perú era inmenso. Se llamaba Tahuantinsuyo. Pero su cámara. Ay, misita, perdón. A ver, Miss. Ya, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Los incas. Antiguamente el Perú era inmenso. Se llamaba Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo vivían los incas. Todos los habitantes utilizaban bien las tierras y tenían buenas cosechas. En los cerros hicieron andenes, hicieron canales para el agua y así regaban las tierras. Los incas decían, no robes, no seas mentiroso, no seas ocioso. Gracias, Miss. Gracias, gracias. Nélida Luz. Nélida Luz. No está, ¿no? Listo, creo que ahí hemos terminado. Miss, a mí no me Miss llamó. Melania también, ya hace rato estoy alzando mi mano, ni me llama, Miss. Gregorio. Areli Guamán, adelante.
Eh, ya. Areli. No se le escucha. A ver, adelante, Melania. Muy buenas noches, compañeras, buenas noches. Voy a leer uno de los textos. Melania, ¿cuál es su apellido? Otrilla Marchino, Miss. ¿Otría? Marchino. Otrilla Marchino. Ya, adelante, pero con su cámara prendida. Ya, Miss. Voy a leer uno de los poemas más famosos de César Vallejo. Dentro de sus poemas más emblemáticos se encuentran los Heraldos Negros, donde reflexiona sobre el sufrimiento humano y los golpes inesperados de la vida. Piedra negra sobre una piedra blanca, que es a menudo interpretado como una premonición de su propia muerte en París. Masa que invoca en un sentimiento universal. Gracias, Miss. Gracias. Daisy Cecilia. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Adelante. compañeros. Voy a leer un texto. Ay, Cámara. Un ratito, Miss. Ahí está. Ya. De Mónica Baila. A Mónica le gusta bailar. Ella baila en las fiestas. También baila con sus amigos. Ella es muy buena bailarina. Gracias, Miss. Es todo. Gracias. Gracias. Creo que ya, ahora sí hemos terminado. Ya hemos terminado. Sí, buenas noches, falto yo. Mireidi García. Mis Adelante, Mireidi. compañeras, buenas noches. Mis buenas noches. Voy a leer un pequeño poema de Gloria Fuentes. En las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra somos tres. Gracias, Miss. Gracias. Listo. Bien, chicas. Ha sido una... Yeseli. Miss, buenas noches. Yo también me falta. Yeseli, adelante, Yeseli. Tu apellido. Miss, Buenas noches. ya, Miss. Yo también Axilio. falto, Dios García. Aquino Victoria. Yeseli, ¿qué es? Sí, Miss, Axilio. Yeseli, ¿Ya puedo ¿cuál es leer, tu Miss? apellido? Axilio, ¿cuál es tu Axilio. 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 Tucto. Adelante. Mariposas en el jardín. Nina miró por su ventana su hermoso jardín lleno de flores de todos tamaños y colores. Entre ellas hay muchas mariposas, unas blancas, otras amarillas, hasta unas multicolores. Gracias. A ver, Diosali García Román. Profita, buenas noches. Voy a Buenas leer una reflexión. La vida no es perfecta ni eterna. A veces cansa, a veces hiere. No es fácil, a veces no es justa, pero a pesar de todo, la vida es bella. Gracias, Miss. Gracias, Diosali. Ahí creo que faltaba Diana. Y yo falto. También me falta. Ya. ¿Quién falta? Nancy Aquino. A ver, adelante, Nancy. Sí, Miss, ya. Yo voy a leer, Miss. Aquí no todos los aqueos podemos ser reyes. No es un bien la soberanía de muchos. No solo sea el príncipe uno de los reyes, aquel a quien el hijo de Arteo Crono ha dado centro y leyes para que reine sobre nosotros. Ya, Miss. Gracias. Y yo falto. María Jesús Baki. Sí, profesora, buenas noches. María Jesús Baki García, adelante. Ya, profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Una pequeña reflexión voy a leer, ¿ya? La noche se fue. Diciembre llegó. Un año más se fue. Te diste cuenta que en esta vida todo se va.
Se acabó la ropa, la comida se termina, la juventud se va. Se deteriora la vida y en fin, desaparecen los momentos tristes, las horas felices, todo llega al fin. Vivimos en un mundo donde las cosas se acaban. Gracias, profesora. Gracias. Bien, los que faltan para la próxima semana vamos a listar otra. ¿Ya? Listo. Ha sido una noche de lectura. Vamos a cerrar por hoy día. ¿Ya? Diana, te tengo presente para la próxima semana. ¿Ya, Diana? Listo. Nelly Daluz también. Miss, buenas noches. Yo también Miss, ¿puedo hablar? Nelly Daluz, Gladys Hidrogo. Miss. Vamos a ver. Buenas noches, Miss, yo también, Leslie Cabana. Leslie Cabana. Miss, buenas noches. Yo también falto. Miss. Listo. Ahí las voy a tener presente para la próxima. Listo. Muy bien, chicas. Y también, por favor. Yo también. Yo también falto, profesora. Miss, yo también falto, Nicola Araujo. Consuelo, Nicola Araujo. También falto. Araujo, ya, y Consuelo Castañeda. Yo también, Miss. Yamacuria Chavarría Ruth. ¿Ruth qué? Yamacuri, Miss. Yamacuria Chavarría. Hay que leer. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra bajo cualquier sistema de impresión o toda forma de la almacenamiento sin previa autorización y por escrito de la editora. Muy bien. Gracias, chicas. Bien, miren, ya aquí ahora es las 9:15. Solamente para seguir cerrando. La lectura, leer para otros, no es una cuestión de leer y de pronto agarrar el libro y leerlo. Para leer para otros tiene todo un proceso, tiene todo un ¿sí? Antes yo de leer debo prepararme, porque cuando leo tienen que poner en juego muchas cosas. Por ejemplo, vamos a compartir, así rapidísimo, vamos a compartir. Lo que hemos hecho hoy día lectura en voz alta. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que leer en voz alta? En voz alta tiene que ser una actividad presente en la educación lectora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos a nuestros niños, porque nosotros vamos a trabajar con niños, cuando leemos, hacemos que se despierte toda su imaginación. Pero cuando leemos adecuadamente, cuando me he preparado para leer, pero si cojo un libro de pro y empiezo a leer, no voy a despertar nada en ellos. Lo que voy a despertar en ellos es aburrimiento. En cambio, cuando le presento un libro que lo he preparado, he leído, ¿no? Y sé lo que dice, entonces sí voy a despertar.
Entonces, la Profesora, no se le entiende nada. Miss, no se le Está entiende nada. entrecortado, No se le entiende profesora. nada. Sí, está entrecortado. Miss, no se le entiende nada, está mal su audio. Se considera como una en la que alguien debe transmitir lo que dice. ¿Perdón? Profesora, se su escucha audio está suave. muy entrecortado, no se le No se entiende. escucha nada, Miss. No, mi audio no está mal ya mi señal. La Correcto, su señal. señal. Miss, es tu Sí, señal. Miss, su internet. Sale entrecortado y no se le entiende. Sí, pues, sí está mal mi audio. O sea, no es mi audio. Su señal. ¿Ahora me escuchan? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss, sí se le escucha. Ya, ahora sí. Dice, ¿por qué leer en voz alta? ¿Por qué? Miren lo que hablamos, ¿no? Porque ejercita la imaginación. ¿Se imaginan ustedes leyendo el cuento, por ejemplo, cuando una de ustedes leía La gallinita colorada? Y cuando, si nosotros le dijimos, y entonces la gallinita colorada dijo, yo lo es. Imagínense lo que están pensando los niños cuando le estoy leyendo de esa manera. Pero si le leo de una forma plana, entonces no despierto nada. ¿Ya? Entonces, por eso dice, nosotros tenemos que prepararnos para leer. Ahora dice, aporta conocimientos conceptuales. Por supuesto, porque si yo leo a alguien, le estoy dando a conocer sobre algo, ¿no? Entonces estoy incentivando, por ejemplo, estamos hablando de repente yo no conozco, alguien me hablaba, por ejemplo, de los poemas, ¿no? Cuando nos recitaba, por ejemplo, los heraldos negros. Entonces la persona que esté escuchando dirá, pero ¿qué será eso? Entonces, ¿qué va a hacer la persona que le llaman, si yo le leo que de una forma así, bien contagiante, entonces va a decir, pero ¿qué significará eso? Entonces, como me ha contagiado a mí, yo voy a ir y voy a buscar información sobre eso. Entonces, me está invitando a conocer nuevas cosas. Dice, despierta en las personas ideas nuevas, conceptos culturales, permitiendo que se desarrolle su curiosidad y su capacidad crítica, así como sus propios intereses e identidad. Proporciona a los receptores información y comprensión del mundo. Puede eliminar la falta de concentración al tiempo que, al escuchar, aumenta la comprensión. Cuando se escucha una lectura, se mejora la capacidad de autoexpresión. Al aprender vocabulario nuevo, podrán expresar sus ideas y sentimientos. Dichas habilidades para comunicarse son cruciales para el éxito en la vida. Leer a los niños les anima a leer por sí mismos. ¿Por qué? Porque al vernos a leer a nosotros de una forma tan interesante, tan no sé cómo podríamos decir, entonces ellos también se motivan a leer. Van a querer leer como nosotros, ¿sí? Porque nosotros somos sus referentes, ¿ya? Dice, la habilidad y el deseo de leer pueden mejorar mucho la calidad de vida de una persona. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos a ir cerrando. ¿Qué debemos tener en cuenta, dice, para leer en voz alta? Saber manejar la voz, ¿sí? Tenemos que nosotros utilizar jugar con nuestra voz, alzar la voz. O sea, ahí viene
ahí viene y se pone en juego toda la parte paraverbal. ¿Se dan cuenta? Hemos hablado del lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal. Y el paraverbal es cuando nosotros, por ejemplo, nos aproximamos a la persona, levantamos el tono de voz, porque le queremos dar mayor énfasis a algo que nosotros queremos que lo tomen en cuenta. Y entonces, cuando decimos, ¿no? Y entonces vino un lobo feroz. Uy, los chiquitos se ponen, pero, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer nosotros cuando leemos. Jugar con la voz. ¿Sí? Modular la voz. Modular, pero jugar, alzar, por ejemplo, cambiar por ejemplo, los sonidos, los animales, ¿no? Y dijo, el pollito dijo, pío, 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 ¿no? O cuando hacemos hablar a algunos animales. Y vino el tigre y dijo, yo me quiero comer a ese ratón, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces le vamos a dar énfasis en algo que nosotros queremos que tomen en cuenta. Entonces, un tono adecuado, un volumen adecuado, velocidad adecuada, ni muy rápido ni muy lento, un ritmo adecuado, una articulación clara, fuerza y emotividad durante la lectura. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta para leer en voz alta. Ahora, ustedes como han visto, cada uno hemos visto cómo se han presentado cada una de nuestras, cómo han leído cada una de nuestras compañeras, ¿no? Ustedes mismos ahora y hagan su autoevaluación, su automirada a uno mismo y ¿habré leído para contagiar la lectura o habré leído para que se duerman mis compañeras? ¿No? Entonces tenemos que mirarnos nosotros, aprender a mirarnos nosotros, porque solamente cuando nosotros hacemos eso, vamos a aprender, ¿ya? Vamos a aprender. No solamente a veces cuando alguien me dice, no, tú no lo has hecho mal, a veces no, me siento mal, pero también a veces digo, ya, y ahí, bueno, sí, lo hago mal, pues, y a ella qué le importa, podemos decir, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos nuestra propia mirada, es cuando reflexionamos y decimos, sí, mira, pues, si voy a leer así a mis niños, entonces no me van a escuchar, ¿ya? Entonces, dice, técnicas para desarrollar estas habilidades locales, ¿no? Hay que relajarnos, respirar, articular, hacer pausas y proyectar, ¿no? Dice, relación física y mental para la emisión de la voz, respiración correcta, articulación de los sonidos, pausas efectivas, proyección, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos las pausas efectivas, por ejemplo, si yo quiero causar una sensación de incertidumbre, por ejemplo, la voz la bajo y dejo de hablar. Y los niños estarán esperando, o la persona que esté escuchando está esperando, ¡oh! ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿No? Y lo ponemos en alerta. Entonces tenemos que saber jugar con todo eso. ¿Ya? Bueno, eso es con respecto a esta parte que hemos realizado el día de hoy, que es la lectura en voz alta. ¿Alguna pregunta al respecto? Mi Rina, si la próxima también podemos hacer ese ejercicio con usted, Miss. La próxima lo vamos a hacer con otra técnica. O sea, hoy día hemos hecho con la lectura en voz alta, pero también vamos a seguir utilizando diversas estrategias, lo que nos falta, donde pongamos en juego nuestra oralidad. Por ejemplo, para la próxima vamos a trabajar lo que es el debate, ¿ya? Porque el debate es muy necesario que nosotros aprendamos a dialogar y sobre todo a argumentar.
Yo les voy a mandar la lectura, La Granja, les voy a mandar sobre la rebelión de la granja, y sobre esa lectura, si ustedes lo encuentran, genial, pero para la siguiente clase vamos a trabajar sobre la rebelión de la granja, ¿ya? Entonces vamos a hacer preguntas, voy a buscar alguna estrategia así, donde nosotros pongamos, nos discutamos, o sea, hablemos, aprendamos a pedir el tiempo, la palabra, para poder saber dialogar y llegar a consensos. Y porque nosotros generalmente, no es generalmente, disculpen, eso no es así, falso. A veces cuando estamos en una situación de debate, queremos hacer valer nuestro punto de vista y atropellamos y no dejamos a la otra persona que hable o que exprese o dejarle el tiempo suficiente para que pueda exponer su posición, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a trabajar el debate y con esta lectura que les estoy diciendo, ¿ya? Ahora le envío a nuestra mentora, entonces ella se los va a enviar, ¿ya? Listo. Entonces, ahora también tenemos una tarea, ¿sí? La tarea yo les explico rapidísimo, les voy a explicar la tarea. Esta es la tarea, es una actividad, ¿ya? Esta es una actividad que nos corresponde en este periodo, en esta sesión. Entonces, ¿en qué corresponde? Dice, luego de reflexionar sobre la importancia de la lectura en el desarrollo de aprendizaje de una persona, elabore lo siguiente. Vamos a redactar, es el primer trabajo que lo hacemos de esta forma escrita, vamos a redactar nuestra bibliografía lectora. Dice, ahora redacta tu biografía lectora, puedes hacerlo en un formato que sea de tu agrado. Puede ser un texto descriptivo, un brochure, una infografía, una línea de tiempo, etc. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra biografía lectora? Vamos a narrar desde cuando nosotros empezamos a tener contacto con los libros, desde cuando nosotros nos acordamos que tuvimos el primer contacto con los libros. Y a partir de eso, por ejemplo, dice acá, nos puede ayudar las siguientes preguntas. ¿Quién me narraba? O sea, el primer libro, por ejemplo, ¿quién me presentó el primer libro que tuve en mis manos? ¿Quién me leyó por primera vez? ¿No? Por eso dice, ¿quién me narraba? ¿Cuándo me narraba? ¿En dónde me narraban? ¿Quién me enseñó a leer? ¿Y cómo? ¿Fue en el colegio, en mi casa? ¿Cuál fue la primera lectura que leí yo por placer? ¿Qué tipo de lector soy? ¿Qué leo? ¿Qué leemos ahora? Compartimos lectura con otras personas, si ya estamos en aula, compartimos lectura con nuestros estudiantes, compartimos lectura en la familia, leemos. ¿Cuántos libros leemos al año? ¿Para qué leemos? ¿Nos gusta leer o no nos gusta leer? Entonces, acá les estoy dando unos ejemplos que pueden hacer su trabajo. Mira, por ejemplo, esta es una línea de tiempo, ¿verdad? Esta es una línea de tiempo. Entonces empezamos aquí y seguimos. Leí digamos, a mí me presentaron el libro, por ejemplo, antes de que entre a la escuela. A mí me hacía leer mi papá, por ejemplo, ¿no? Luego, ¿qué leía, no? ¿Quién me leía? Y así sucesivamente hasta el día de hoy. O puedo escribir, puedo redactar todo este proceso de lectura. O puedo hacer un organizador visual. Miren, yo me pongo acá y cómo va sucediendo todo mi proceso lector. O sea, cualquiera de ellos, o si ustedes tienen otro mejor, más bonito, más interesante, más organizado, lo colocan. ¿Listo? Y aquí tenemos nuestra rúbrica de evaluación de ese texto que vamos a realizar. ¿Alguna pregunta?
Profesora, buenas Miss, noches. disculpe, ¿hasta cuándo se presenta ese trabajo, profesora? Este trabajo lo tendremos hasta fin de mes. No le he puesto fecha, ¿no? ¿A plataforma, profesora? Sí, claro. Ok, profesora. Mi cita es como una anécdota para redactar de uno mismo. No es anécdota, son hechos históricos que hemos tenido nosotros en relación a la lectura. Hechos históricos, es un proceso histórico, ¿no? Miss Rina, ahí está todas las pautas para hacer, cómo vamos a hacer, ¿no? La tarea. Claro. Ya, Miss. Está. Chicas, léanlo para que vean ahí las pautas, para que se guíen. Aquí está hasta con ejemplos les he puesto. Ahí está, ¿verdad? En la rúbrica detallado. La rúbrica te va a decir contenido. Aparece bien en las secuencias de todas las fases. O sea que es secuenciado adecuadamente. Por decir, primero inicié por a los 7, 5, 4, o tal, ¿verdad? Y después va creciendo, ¿no? A los 7, a los 12. Entonces eso me va a decir que he organizado bien todo el proceso lector, ¿ya? Elementos gráficos y visuales, o sea, cómo yo presento la parte visual, o sea, cómo lo he organizado. Mi organizador visual es visible, es interesante, llama la atención, ¿no? Por eso dice, las imágenes, iconos y otros ayudan a la comprensión del texto. Apariencia, la apariencia es atractiva y es fácil de leer y comprender. ¿De acuerdo? O sea, no es una cosa difícil, ¿no? Es una cosa sencilla. ¿Listo? Esos son los 3 aspectos que vamos a tener en cuenta para evaluar esto, ¿no? Su trayectoria lectora. ¿Alguna pregunta? Miss, buenas noches. Sí, quiero hacer una pregunta. ¿Esto lo puedo hacer en Canva o en PowerPoint también? ¿O tengo que hacerlo aquí en Microsoft, creo que está? En Word diré. Ustedes lo hacen En Word, ¿no? Lo que está. Uno están en Word, otros en PowerPoint. Hay otros para hacer gráficos. En Canva lo puedes hacer en Canva también. Eso no es relevante. Gracias. Es cómo vas a organizar tu información. ¿Ya? ¿Listo? Si ya no hay más preguntas, entonces les está llegando la lectura el día de mañana y nos vemos al siguiente viernes. ¿Sí? Muy bien, chicas. Buenas noches. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Miss. Hasta la próxima semana. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Hasta luego. Que tenga un bonito fin de semana. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Miss. Buenas Dios la noches. bendiga. A ustedes también, a ustedes también. Cuídese.